tal, chicos? Voy a llamar un poco la lista. Álvaro Aguayo. Agustina Albuspino. Chiara Alfonso. Presente, profe. Ami Álvarez. Presente, profe. Gustavo Ayala. Sofía Batgen. Presente, profe. Yania Barreto. Presente. Max. Presente, profe. Carol. Alejandro. Presente. Alejandra. Sofía. Ok, ya te he visto. Tamara. Presente. Federico Cantero. Gisela Centurión. Asmin Cuevas. Presente. Evelyn Díaz. Rosita Dimter. Presente. Rebeca. Presente. Ingrid. María Fátima. Presente, profe. Ok. Nadir. Presente, profe. Nicolás. Francisco Nicolás. Karina. Genes. Presente, profe. Alice. Presente. Okay. Julieta Jiménez. Presente. Seferino. Presente. Juan Graso. Presente, profe. Juan Ubaldo. Presente, profe. Okay. Grecia. Sandra. Presente. Diana. Presente. Álvaro. Presente, profe. Linda. Araceli. Luis Mendoza. Presente. María Miranda. Presente. Luciana Monti. Florencia Ojeda. Presente, profe. Jessica Ortega. Presente. Elías Ortiz. Presente, profe. Catalina. Presente. José Carlos. Presente. Cecilia. Presente. Marlene. Presente. Jordi. Presente. Micaela. Presente, profe. Giselle. Presente. Ok. Milena. María Paz. Andrea Zacarello. Jorge Solís. Valerie. Presente. Sofía. Thais. Presente. Katia. Presente. Jeremías. Paulina. Presente. Alan. Presente. Profe, no sé si ya te diste cuenta, pero muchos están poniendo presente en el chat. Sí, después me voy a fijar. Gracias. Dale. Manuel Wins. Presente. Ingrid. Presente. Juan. Presente, profe. María Alejandra. Hugo. Presente. Y Ana Victoria. Presente. Ok. Bueno, voy a fijarme en el chat después. Dejo a cargo la otra, Ana Lorena. Nos va a presentar la clase hoy de crisis epilépticas.
Hola chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de crisis epilépticas. No voy a prender mi cámara porque estoy en una computadora que no tiene cámara. Ya se rompió todo mi computadora. A ver un poco, vamos a hacer un poco más grande. Ahí ven, ¿verdad? Espero que vean algo. No sé si ven, me escuchan o... Sí, profe, se escucha y se ve. Bueno, vamos a hablar de las crisis epilépticas o convulsiones. Convulsión ya no se dice más supuestamente desde el 2017 y decimos que una crisis es epiléptica cuando hay una aparición transitoria de signos y síntomas provocados por la actividad neuronal anómala excesiva o simultánea al cerebro de varias áreas al mismo tiempo. Y le decimos epilepsia al trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas con sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. O sea, una crisis epiléptica, o sea, una crisis convulsiva, no quiere decir que vos ya vas a ser epiléptico siempre. Ahora, epilepsia es cuando se reiteran las crisis epilépticas o las crisis convulsivas en varias oportunidades. Y la predisposición que uno tiene a eso, ¿verdad? Realmente uno tiene una predisposición y un umbral bajo, vamos a decir, para que se produzca este tipo de despolarización masiva de neuronas. Entonces, convulsión es un término popular, así es como le conocemos a las crisis, ¿verdad? Es ambiguo, no es oficial, es usado para expresar una actividad motora sustancial durante una crisis y esta actividad puede ser tónica, clónica o tónico-clónica. ¿Qué quiere decir tónica? Que te pones duro, se queda rígido, y clónica es que se queda rígido y que hace espasmos clónicos, ¿verdad? Y la tónico-clónica es la combinación de ambos. En algunas, no sé si decir lenguas, pero en algunas culturas la convulsión y la crisis puede ser considerada sinónimo y el componente motor no está muy claro, pero le llaman también en algunos casos ataque. Acá en nuestro país le dicen ataque a la convulsión o a la crisis. La palabra convulsión no forma parte de la clasificación de crisis epiléptica del 2017, pero evidentemente que va a seguir siendo usado en nuestro país y en todos lados. Incluso le dicen ataque a la crisis epiléptica y vos crees que es otra cosa. O sea, cuando viene el paciente y te dice tú un ataque, vos pensás que alguien le atacó a tu paciente. No, el ataque es generalmente una convulsión tónico-clónica generalizada con liberación de esfínter o no, ¿verdad? Bueno, se produce una activación, propagación y un anillo de inhibición. La activación es la actividad neuronal anormal que ocurre de una manera no sincronizada por grupos de neuronas que quedan inhibidas y excitadas de modo secuencial durante la transferencia de información de diferentes áreas del cerebro. O sea, al mismo tiempo se activa todo. Y eso produce una propagación. Las crisis convulsivas suceden cuando las neuronas se activan de manera sincrónica y hay un desequilibrio entre la excitación y la inhibición dentro del sistema nervioso central y nos da entonces esta crisis que depende de la zona de la actividad anormal y del modelo de propagación hacia las diferentes partes del cerebro. Puede ser focal, puede ser segmentaria, o sea, puede ser generalizada, dependiendo de qué área está afectada. Entonces, está la Liga Internacional contra la Epilepsia y hay una clasificación de las epilepsias que tenemos que son de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. La de focal puede ser con conciencia conservada o con conciencia alterada y puede ser un inicio motor o no motor. En el motor puede haber automatismos o actividad tónica o clónica o espasmo epiléptico, hiperquinesia, mioclonía o tónicos que se ve, por ejemplo, puede empezar en un brazo. Se te mueve el brazo, que no es lo mismo que se te mueva un dedito nomás, ¿verdad? O que un músculo esté fasciculando, ¿verdad?
pero podría ser el inicio de un cuadro focal, ¿verdad? Y después están los que son de inicio no motor, en donde puede haber detención del comportamiento, alteración cognitiva, emocional, sensorial o autonómico, ¿verdad? ¿Y esto cómo se puede desencadenar? O sea, ¿cómo van a darse cuenta? Porque, por ejemplo, el paciente está hablando y de repente, ¡pum!, se fue. Se quedó ahí con una laguna, ¿verdad? Puede ser focal, puede ser bilateral. O sea, focal es que es en un solo lado, en un solo lugar. Puede ser pasar a ser bilateral, puede pasar a ser tónico-clónica generalizada. Y cuando es generalizado puede ser motor o no motor. El motor generalmente es tónico-clónica cuando es generalizado. Puede ser solo clónica, solo tónica, mioclonías, que es la contractura de un músculo, que puede ser una mioclonía tónica o una mioclonía tónico-clónica. Pueden haber espasmos y puede ser no motora también, como que por ejemplo tics, la típica de las ausencias, ¿verdad? La mioclonía palpebral, pero no se vayan a poner nerviosos ahora si tienen esa mioclonía palpebral, no me digan ahora que están convulsionando. Eso pasa mucho por estrés también. El que te tiemble un poco el ojo, ¿verdad? Y después está el desconocido, que puede ser motor, tónico, clónica o no motor, que es detención del comportamiento, que uno a veces no sabe. ¿Por qué dice inicio desconocido? Porque no sabemos en qué momento empezó o cómo empezó, ¿verdad? Ya le encontramos nomás a nuestro paciente así, ¿verdad? Y hay una hiperexcitabilidad neuronal que generalmente está circunscrita a áreas pequeñas de la corteza, en donde tenemos las focales, que el foco epiléptico está generalmente, las epilepsias o los focos epilépticos están en la corteza, ¿verdad? Y ese foco está en la estructura cortical. La descarga generalmente es por vías anatómicas normales que detectan, que conectan con los núcleos subcorticales y de proyección espinal. ¿Se puede una focal volver generalizarse? Sí, puede, ¿verdad? Eventualmente. Después están las que afectan simultáneamente a amplias zonas del cerebro en forma bilateral, que es primariamente generalizada. El foco está en el tálamo o en el subtálamo. Entonces la descarga se difunde a estructuras subcorticales en forma bilateral. Acá empieza el problema, no empieza en la corteza. Entonces, recuerden que las focales empiezan solo en la corteza y puede generalizarse una vez que llegan hacia el tálamo, y las generalizadas ya empiezan luego acá y se expanden hacia los dos lados de la corteza, por eso que se vuelven generalizadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Es que se inicia una descarga por una despolarización. Esto produce una sincronización de la descarga con reclutamiento de otras neuronas y propagación de esa descarga por diversas vías. Entonces, el evento desencadenante, que puede ser generalmente luces que se prenden y apagan, la computadora, que depende de cómo sea. Los monitores ahora son bastante buenos, pero los viejos tenían una, ¿cómo les voy a decir? Ahí se me fue la palabra. No, es el parpadeo de los hertz con que se recambia la imagen eran más lentos, y eso podía producir a la larga efecto como que se de prendido y apagado y desencadenar una crisis epiléptica. También, por ejemplo, la fiebre puede bajar el umbral de despolarización y empezar una crisis epiléptica, sobre todo en niños. Entonces, un evento desencadenante que cause eso produce la cascada epileptógena con cambios en la sensibilidad de la red neuronal, y ahí se desencadena la convulsión. Entonces, esa hiperestabilidad por la capacidad de ciertas neuronas de conducir cambios paroxísticos de despolarización, la hipersincronización para producir una punta interictal que necesite reclutar un número elevado de neuronas que genere un potencial de despolarización paroxístico de forma sincronizada, y la propagación es lo que va a desencadenar esa
esa convulsión. Entonces, la activación neuronal fisiológica es activación, propagación, anillo, inhibición. Pero ¿qué pasa en la epilepsia? Se activa en forma hipersincronizada, se propaga, hay reclutamiento de más neuronas y no hay anillo de inhibición. Se pierde ese anillo de inhibición, entonces ahí es cuando empezamos a tener esa convulsión. Los mecanismos básicos de inicio y propagación de la crisis es que el potencial de acción excitatorio generalmente se transmite y en el paciente epiléptico ese umbral está más, está más bajo, en el sentido de que normalmente es que sería menos 70, en estos pacientes suele ser menos 40 o tienen un umbral menos alto, entonces hay una despolarización más, está más facilitada, vamos a decir, la despolarización de la membrana, excitar los canales sodio-potasio mediante la acetilcolina, glutamato, las catecolaminas, noradrenalina, dopa, serotonina, los potenciales postsinápticos excitadores, ¿verdad? La hiperpolarización de la membrana, que sería inhibir, se da sobre todo mediante los canales de cloro de entrada de potasio y la glicina y el GABA, esos son neurotransmisores inhibidores, el ácido GABA aminobutírico y el cloro, que son los que nos dan los potenciales postsinápticos inhibitorios, ¿verdad? Esto va a excitar, esto va a inhibir, esto está más facilitado, vamos a decir, en la persona que tiene esa predisposición. Y recordar la transmisión sináptica, que ustedes saben que generalmente hay un aumento de la actividad de los canales de sodio, excitación de la sinapsis activa, aumento del glutamato, y eso generalmente cuando hay más excitación que inhibición es cuando se produce el estado convulsivo o la epilepsia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto sería la transmisión sináptica normal en estado no inhibitorio, que usted ya les dije que generalmente el GABA es y el cloro es o sea, lo que hace que se inhiba más. Y el excitatorio más que nada es sodio, calcio, glutamato, adre, dopa, ¿verdad? Entonces, la fisiopatología de la epilepsia sería que la crisis epiléptica comienza con una con un intenso cambio en la despolarización paroxística, con despolarización prolongada, entra el calcio que produce la apertura de los canales de sodio, voltaje dependiente, y entonces se produce una activación hipersincronizada. No está seguido de una hiperpolarización y un periodo refractario normal. El potencial de hiperpolarización mediado por GABA y canales de potasio está, no sé si decirlo, disminuido, pero sí no está funcionando bien. Entonces se produce reclutamiento de neuronas vecinas por diversos mecanismos que da la propagación, y el aumento de potasio extracelular limita la extensión de hiperpolarización y despolarización a las neuronas vecinas, ¿verdad? La acumulación de calcio en las terminaciones presinápticas, potenciándose la liberación de neurotransmisor, la activación inducida por la despolarización de NMDA, tipo de receptor de glutamato, y se pierde o sea, se reclutan esas neuronas y se pierde el anillo de inhibición que normalmente nos dan el GABA y los canales de potasio, o sea, la hiperpolarización que viene después de una descarga. Entonces ahí es cuando puede generalizarse ese estímulo, ¿verdad? Y recordar que la clasificación fisiopatológica es la focal y la generalizada, que la focal el foco está en la corteza, la generalizada, el foco generalmente está en el tálamo o es subcortical, ¿verdad? Acá tenemos el nivel funcional, la condición y los mecanismos fisiopatológicos.
En las redes neuronales, la condición suele ser una displasia cortical, traumatismo cráneoencefálico o epilepsia del lóbulo temporal, y va a haber una alteración de los circuitos y la formación de conexiones excitatorias aberrantes. En caso, por ejemplo, de alteración estructural de las neuronas, puede verse en síndrome de Down, traumatismo cráneoencefálico también, estructuras anormales las dendritas, y hay flujo de corriente alterado en la neurona. Cuando el problema es la síntesis de neurotransmisores, puede ser, por ejemplo, por dependencia de epidioxina, hay una disminución de la síntesis de GABA. Si hay una disminución de la síntesis de GABA o son anormales las unidades de GABA o están mal desarrollados los circuitos, entonces, ¿qué va a pasar? El GABA y el cloro era lo que producía esa inhibición o esa hiperpolarización que hace que no se, que frene ¿cómo le voy a decir? El anillo, ¿verdad? El anillo inhibitorio ayuda mediante el GABA y que el neurotransmisor principalmente inhibitorio a que eso no se propague. Pero si todo eso está alterado, evidentemente vamos a tener más predisposición a las convulsiones, ¿verdad? Y bueno, las causas genéticas de la epilepsia puede ser por canalopatías, cuando hay una alteración en los canales, en el desarrollo de los canales sodio, calcio, potasio o cloro, ¿verdad? Y que si entran por exceso los canales, o sea, acá dice mutación en SNC1B, que puede darnos una epilepsia generalizada cuando el paciente tiene problemas febriles, o otro tipo de mutación que nos puede dar unas convulsiones neonatales familiares benignas. Generalmente son las canalopatías, ¿verdad? Causa de convulsión puede ser isquemia o hipoxia perinatal, o sea, cuando nace, cuando es menos de un mes, hemorragia o traumatismo intracraneales. Los prematuros tienen predisposición a tener sangrados intracraneales por el hecho de la prematuridad en sí. En menores de un mes a 5 años inclusive, pero menores de 12 años, dice acá, sobre todo convulsiones febriles, las crisis febriles, la fiebre de 39, 39,5 en algunos chicos predispone a que aparezcan. Y los traumatismos, el traumatismo cráneoencefálico, van a ver que aparece prácticamente en en todas las edades. El traumatismo cráneoencefálico puede desencadenar crisis epilépticas. Y fármacos o sustancias que pueden causar convulsiones, hay múltiples, muchísimos que pueden dar una convulsión. Ahora que ustedes escucharon mucho con el tema del COVID, la hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que se usa para como antipalúdico, o sea, y como también se usa como antirreumático, y es un medicamento que eventualmente puede causar una convulsión. Los betalactámicos en algunos pacientes, las quinolonas, se usa muchísimo, la levofloxacina, la ciprofloxacina, la levo para infecciones respiratorias y la cipro para infecciones urinarias, y eso, por ejemplo, baja el umbral y puede causar convulsiones. Entonces, son dos afectaciones que puede dar convulsión tónico-clónicas. Algunas drogas como inmunomoduladores, como la ciclosporina, que se usa, o los interferones, tacrolimus. Esto se usa sobre todo en los anticuerpos monoclonales, se usa en algunos tipos de cáncer. Antidepresivos, el litio, que se usa para trastornos de personalidad, algunos medios de contraste, la etapa de abstención, o sea, cuando la persona está o sea, se quiere recuperar del alcoholismo o de algún tipo de droga y de una adicción, ¿verdad? Entonces, uno en ese momento puede tener un cuadro de convulsión en el periodo de abstinencia. Y la abstinencia o el exceso de anfetaminas, cocaína,
metilfenidato pueden dar convulsiones, ¿verdad? Y acá lo que tenemos es el marco para la clasificación de la epilepsia, que es el tipo de crisis que indica el inicio de la crisis, que es de inicio focal, de inicio generalizado o desconocido. Nos va a dar tipos de epilepsia, que puede ser del inicio focal, nos va a dar las epilepsias focales. La de inicio generalizado generalmente nos da la generalizada. La de origen desconocido podría ser generalizada, podría ser una combinación de generalizada y focal, pero todo eso engloba dentro de lo que es el síndrome epiléptico, y las causas son múltiples. Pueden ser causas estructurales, genéticas, infecciosas durante un cuadro de meningitis o una encefalitis herpética. Metabólica, ¿qué te puede dar algo metabólico? Convulsiones, y bueno, un coma por coma hiperosmolar, o sea, diabetes, que estemos en un estado hiperosmolar o en una acidosis, o que estemos con hipoglicemia, es la principal causa de convulsiones, y uno cree que el paciente está haciendo una ACV y realmente el paciente está con una hipoglicemia. Entonces siempre tenemos que controlar el azúcar en nuestro paciente cuando llega, de causa inmunitaria o de causa desconocida, ¿verdad? Y la epileptogénesis es el proceso mediante el cual una red cerebral o de neuronas que antes era normal se vuelve más susceptible a una crisis, llevando a una mayor posibilidad de producirse una crisis generalizada. Los cambios patológicos asociados a una epileptogénesis puede ser la gliosis, puede ser disfunción de la barrera hematoencefálica cuando hay un proceso infeccioso o por ejemplo, una hemorragia subaranoidea. Una hemorragia subaranoidea se ve en el contexto de un paciente con accidente cerebrovascular, es un tipo de ACV, y la sangre en sí luego es irritante de la meninges y de la corteza, entonces te puede dar un sangrado, te puede dar una crisis epiléptica. La neurodegradación, degeneración que se ve en las personas mayores, neurogénesis, las canalopatías que se ve generalmente en pacientes con, ¿cómo les voy a decir? Problemas congénitos, ¿verdad? Y entonces se desarrollan con el tiempo y pueden ocurrir secuencialmente o en paralelo, y posiblemente casi siempre todo esto depende de la causa, ¿verdad? Si vos encontrás la causa que desencadena, entonces ahí es donde se produce el tema, ¿verdad? Podemos solucionar. Entonces, algunas formas de epileptogénesis son cambios estructurales en las redes neuronales o alteraciones a largo plazo en las propiedades bioquímicas intrínsecas de la célula. Esos cambios estructurales en las redes neuronales pueden ser en respuesta a la pérdida de las neuronas. Se produce una reorganización o brotes de las neuronas supervivientes que afectan a la excitabilidad de la red neuronal, y, por ejemplo, un traumatismo de cráneo origina cambios estructurales en una región y que puede quedar con un cuadro de hiperexcitabilidad local. Entonces esa persona empieza a tener crisis focales o generalizadas o crisis de ausencia. Por ejemplo, les cuento, una compañera mía en quinto curso de la facultad se cayó del colectivo y desde ahí ella quedó con crisis de ausencia, hizo su tratamiento para eso, y se vio que se hizo un electroencefalograma y se evidenció que esas crisis de ausencia coincidían con periodos de hiperestabilidad, focos epileptógenos que le causaban esas crisis de ausencia, y hizo tratamiento con anticonvulsivantes y mejoró, desaparecieron, ¿verdad? Pero hasta hoy en día, ya pasaron 20 años más, y ella sigue tomando su medicamento, porque si no, vuelve a aparecer por el traumatismo de cráneo que sufrió en esa zona, ¿verdad?
La alteración a largo plazo en las propiedades bioquímicas intrínsecas de la célula dentro de la red neuronal, así como las alteraciones crónicas de la función del receptor GABA, que como dijimos era el que producía la inhibición, y la inducción de secuencias inflamatorias constituye otro factor para que se produzca la epileptogénesis. Las neuronas activadas emiten ráfagas excesivas de potencial de acción, hay una hiperexcitabilidad, descarga hipersincronizada anormal que nos lleva a una apertura, a una alteración perturbada en la homeostasis extracelular, en el balance iónico y los niveles de neurotransmisores, la liberación de glutamato, que es excitador excesivo, sobrecarga de los receptores NMDA con resultado de un flujo excesivo de calcio dentro de la célula. Esto aumenta, este aumento provoca la activación de proteasa citoplasmática, proteólisis, activación de óxido nítrico, y eso, liberación de ácido, de radicales libres que dañan el ADN y pueden llegar a la apoptosis y causar más alteración estructural con eventual focos epileptógenos. El rol de la inflamación en la epilepsia es que, por ejemplo, hay una lesión, un insulto no es que te insulté, ¿verdad? Sino una lesión, a eso es lo que se refiere, a algo que le está causando problema en ese lugar al cerebro, una infección o un traumatismo o un trastorno autoinmune que produce la activación de las células cerebrales y leucocitos que liberan mediadores inflamatorios que contribuyen a generar esa crisis de epilepsia. Esto activa, produce mayor activación de la inflamación y entra en un circuito de retroalimentación que empeora el caso, ¿verdad? Entonces, es lo que puede ser a nivel del sistema nervioso central o periférico, que nos va a llevar a un aumento de la liberación, sobre todo de glutamato, una inhibición de los receptores GABA o de la producción del GABA en sí, y ¿cómo les voy a decir? Un aumento de la expresión de los factores de la inflamación que va a llevar a perpetuar eso, ¿verdad? Y después están las crisis provocadas y versus las no provocadas. Diferencia entre la manifestación clínica de un insulto agudo al sistema nervioso central o la corteza versus el desarrollo de una enfermedad que puede ser la epilepsia. Es muy importante diferenciar ambos tipos debido a que la forma de encarar esto es diferente, ¿verdad? La crisis epiléptica provocada se corrige la causa. Y la crisis epiléptica no provocada generalmente se administran medicamentos antiepilépticos, ¿verdad? La crisis epiléptica provocada es causada por algo que le produjo esa crisis, ¿verdad? Pero en cambio, la crisis que no es provocada, o sea, que aparece por sí sola, eso se tiene que tratar con antiepilépticos. La crisis provocada hay que tratar la causa. Y puede ser una ACV, tratar el ACV, un traumatismo, un tumor, sacar el tumor, infecciones bacterianas o virales, tratar absceso cerebral, drenar, metabólica, corregir ese problema metabólico, tóxica, dejar los tóxicos, bajar la fiebre y enfermedades autoinmunes, ¿verdad? El electrocardiograma el electroencefalograma es uno de los métodos auxiliares de diagnóstico que tenemos para esto, ¿verdad? Y entonces, el monitoreo de la actividad eléctrica cerebral se realiza generalmente de dos formas, en forma de vigilia o con sueño, idealmente los dos. Y ese estudio debe incluir las activaciones, o sea, técnica de hiperventilación, fotoestimulación, para valorar si es que el paciente va a producirle o no eso, la crisis, ¿verdad? Entonces, en un paciente normal, adulto, este sería el electroencefalograma que deberíamos tener. Pero cuando hay una crisis epiléptica, esto se va a magnificar y vamos a tener crisis, vamos a decir, puntas en espiga, en muchísimas de los focos que tenemos acá, ¿verdad? Porque estos son, no sé si ven acá,
Esto es el lado derecho, el lado izquierdo, y le pone al paciente en las distintas partes, en región frontal, en región parietal, en región temporal y occipital, te va poniendo los traductores, que son como el traductor del electrocardiograma, pero en la cabeza, y se pone con una cera. Te dicen lo que no tenés que lavarte el pelo durante 3 días para ir a hacer el estudio, y otra cosa que suelen pedir es que el paciente no haya consumido anticonvulsivante 12 horas o 24 horas previas al estudio, ¿verdad? Volver a recordar la clasificación, y acá tengo un caso clínico para comentar, ¿verdad? Les voy a leer que es una niña de 2 años que fue diagnosticada con infección urinaria, se le indica medicación por vía oral, antibiótico, antiepiléptico, y vuelve a la casa. A la noche tiene una temperatura de 39,5, 39,2, y la mamá se percata de convulsión tónico-clónica, por lo cual es llevada a urgencia, donde mientras le colocan la medicación en forma endovenosa parenteral, también le hacen medios físicos, o sea, le bañan para bajar la fiebre, y el cuadro cede rápidamente y la paciente queda en observación. No tiene antecedentes previos de convulsiones y tampoco antecedentes familiares de crisis epiléptica. ¿Cuál sería la causa de la convulsión en este caso? ¿La fiebre alta? La fiebre alta es la causa de la convulsión en este caso. ¿Y te parece que es una epilepsia provocada o no provocada? Provocada, profe. Provocada, exactamente. ¿Y les parece que es generalizada o es focalizada? Generalizada, creo, porque dice convulsiones tónico-clónicas. Sí, no dice generalizada, pero es generalizada porque no está diciendo que es solo un brazo o solo una pierna o una parte de la cara. Entonces vamos ¿cómo les voy a decir? Quedar en que es, o concluir que es generalizada, ¿verdad? Entonces, una crisis aguda, sintomática o provocada, como dijeron ustedes, y se corrige la causa, que en este caso era la fiebre, le bajamos con antipirético y medios físicos con el baño, y la paciente va a dejar de convulsionar. Mm, el pronóstico de las convulsiones febriles es muy bueno, no dejan secuela. Lo único que hay que recomendar a los padres es que ese chico no haga fiebre, que no llegue a 38, porque evidentemente es un chico predispuesto a tener convulsiones. Entonces lo ideal es que no suba mucho la fiebre cuando tenga algún proceso infeccioso, viral o bacteriano. Recordar que la crisis epiléptica no provocada, lo que se hace es la medicación antiepiléptica, ¿verdad? Acá tenemos otro paciente, ¿sí? Profe, te puedo preguntar algo. ¿Ese es el que comúnmente acá se le conoce como chucho por la fiebre No, alta? el ¿No? chucho son los escalofríos. Ok, ok. Esa tiritar de frío, Ah, y esa piel de gallina que hace que vos tirites de frío cuando tenés fiebre por la vasoconstricción que se produce. Entonces, eso es lo que se conoce como chucho o escalofrío, ¿sí? gracias La por aclarar. convulsión es una crisis en donde el paciente todo su cuerpo se mueve como contracciones espásticas, y puede tener alteración del estado de conciencia, se queda luego con un periodo post-ictal, o sea, esa liberación excesiva esa activación excesiva de neuronas con liberación excesiva de neurotransmisores excitadores produce un estado post-ictal que suele durar entre 10 a 15 minutos, que el paciente no responde a nada, y ahí generalmente durante una convulsión generalizada tónico-clónica el paciente tiene liberación de esfínter vesical y a veces rectal, o sea, se hace pipí y se hace popó encima. Eso suele pasar. Y algo que ustedes tienen que saber, que una crisis tónico-clónica, que
generalizada, el paciente no va a cerrar su ojo ni no va a estar despierto y hablándote, a no ser que sea una parcial pero esas mujeres que vienen tipo convulsionando y que te están hablando mientras que convulsionan o que vos le querés examinar y querés abrirle su ojo y lo te cierras más fuerte, esa no está convulsionando, chicos, esa está haciendo teatro. Y van a aprender ahora a diferenciar cuando, cuando estén en la práctica cuál está jodiendo y cuál es una convulsión real, ¿verdad? Y viene luego el familiar o el novio, porque generalmente para hacerle escándalo al novio es que hacen ese teatro, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro caso de un paciente de sexo femenino de 18 años de edad que es traída al servicio de urgencia del Hospital Nacional por convulsiones. Entre los antecedentes de la enfermedad tiene una historia de 3 meses de evolución de dolor de cabeza, generalmente frontal, o sea, adelante, puntadas de moderada intensidad que se hacía presente en forma diaria de manera intermitente. Unos 14 días antes del ingreso presenta parestesia a nivel del miembro inferior izquierdo que se iría resolviendo espontáneamente con el correr de los días. 7 días antes tuvo un episodio convulsivo tipo tónico clónico generalizado de 5 minutos de duración sin liberación de esfínter con periodo postictal de 20 minutos de duración. O sea, acá el paciente se quedó con ese postictal. No hubo liberación de esfínter vesical, pero tiene su postictal, que en ese momento el paciente no responde, se queda medio, respira profundo, estertorosamente, con ruido, y es como que está en coma, no te responde. Al examen físico tenía una presión de 160 milímetros de mercurio, un pulso 88 por minuto, frecuencia respiratoria 22, temperatura 38 grados centígrados y a la ocultación había ronco de vértice y campo medio de ambos lados pulmonares, que se puede ver en el estado postictal. Al examen físico del sistema nervioso resultó normal, incluso el fondo de ojo, porque fondo de ojo también a veces uno hace, o sea, tiene que formar parte de la exploración neurológica para ver si hay o no edema de papila. El edema de papila es signo de hipertensión endocraneal, ¿sí? Le hicieron una tomografía de cráneo y una radiografía de tórax. En la tomografía de cráneo hay una lesión ocupante de espacio en la región frontal. Y en la radiografía de tórax hay imágenes nodulares bilaterales. ¿Qué le parece que puede ser eso? Las imágenes nodulares que ven acá en forma bilateral se llama ensuelta de globo. Y esto es característico de metástasis. Entonces, esta paciente puede ser que tenga un tumor frontal que ven acá, que puede ser primario de la cabeza o puede ser ya también metastásico de otro lado, ¿verdad? No sabemos. Ahora vamos a ir viendo cómo se presenta. Pero aparte de eso está con fiebre, ¿verdad? Entonces, en este caso, la paciente está con... acá dice radiografía con múltiples imágenes nodulares bilateral y ella me puso tuberculoma cerebral. ¡Cham! Bueno, entonces era una tuberculosis pulmonar que se hizo cerebral también. Pero esta imagen parece más un CA que una tuberculosis, porque la tuberculosis generalmente es, cuando es miliar pulmonar, son puntitos chiquitos, ¿verdad? Pero puede ser también, y puede ser una caverna, múltiples imágenes puede dar la tuberculosis. La tuberculosis es también no siempre se va a presentar en la forma típica. Pero algo interesante es que la lesión ocupante de espacio o los tumores cerebrales o las lesiones de tuberculosis pueden dar así un edema, que es eso que se ve acá en negro, y la lesión en sí tipo dedos de guante, ¿verdad? Como deditos, ¿verdad? Eso es típico de los tumores sobre todo. Entonces, en este caso es una crisis epiléptica provocada cuya causa se hizo todos los estudios y según lo que dice acá, tuberculoma, ¿verdad? Puede ser metabólico, puede ser tóxico, pueden ser enfermedades, puede ser tumor cerebral, pueden ser infecciones neuromeningias, abscesos. ¿Y en qué paciente vemos más hoy en día tuberculosis? Y si vamos a ver con un tuberculoma cerebral luego,
los pacientes que son PBS, o sea, los pacientes que viven con el virus del SIDA. Bueno, entonces, por todo este cuadro de la paciente, se concluyó entonces que era eso, ¿verdad? La epilepsia focales generalmente es en una parte, o sea, puede ser en cara y brazo al mismo tiempo, ¿verdad? O la cara y los dedos al mismo tiempo, pero generalmente hacen un movimiento tónico, clónico en una parte o en dos del cuerpo en el mismo momento, que es por estimulación directa eh, de la corteza motora y produce esas crisis focales que pueden ser motoras, pueden ser vegetativas, que puede producir, o sea, puede acompañarse de sudoración, rubefacción o palidez marcada. Pueden tener también alteraciones somatosensoriales como hormigueo de una extremidad, de cara, de cuello, ¿verdad? Pueden tener problemas auditivos con audición de timbres o ruidos o tinnitus, ese pi, ¿verdad? Visuales que pueden dar, por ejemplo, escotomas, o sea, luces centelleantes que ves o visión borrosa, y eso puede darles, todo esto puede presentarse antes de que empiece la contracción focal motora y las muecas, o pues como un pródromo, o sea, como una, ¿cómo le voy a decir? Como algo previo a la crisis convulsiva, o puede acompañar durante la crisis convulsiva en sí, ¿verdad? Y acá ven que este es lo normal y empieza a haber una alteración importante ya acá en esta zona. La generalizada es, como dijimos, tónico, clónica generalizada, con muchas veces pérdida de esfínter, ausencias, pueden haber mioclonías, pueden haber, hay de hecho generalmente liberación de esfínter, puede ser de los dos, y otra cosa que suele haber es el periodo posictal, ¿verdad? La crisis de ausencia o pequeño mal son breves, repentinos lapsos de pérdida de conciencia sin pérdida del control postural. Este chico, por ejemplo, estaba jugando y de repente se quedó ahí, ¡pum! Se fue, se desconectó, se reseteó, como dicen algunos, y durante unos segundos la conciencia se recupera después enseguida, así como se perdió, y no hay confusión ni nada en la ausencia o pequeño mal. Pero cuando es generalizado, ven acá estas puntas de espía impresionantes. Bueno, esto en la generalizada el paciente hace... Ay, justo acá la profe empezó a hablar. Bueno, no borramos el audio. Bueno, entonces acá, no sé si le vamos a escuchar a ella, pero vamos a ver cómo puedo hacer para... A ver, ahí está. Entonces acá lo que tenemos es esto, que el paciente hace esa convulsión tónico-clónica generalizada, puede haber cianosis, porque en ese momento no hay buena respiración, emisión de espuma por la boca, se muerden la lengua, nunca traten de meter su mano para que el paciente no se muera porque les va a morder a ustedes. Ponerle en todo caso de costado y luego el paciente, luego primero hace la fase tónica, después tónico-clónica generalizada y después hace con liberación de esfínter, como ven acá, incontinencia, y después hace ese estupor post-crisis, que es el periodo post-ictal. Entonces hay una pérdida brusca del conocimiento, el paciente se cae, hace su convulsión tónico-clónica con confusión o periodo post-ictal. Entonces, este paciente puede estar con el ojo abierto, mirada hacia arriba, perdida, pero nunca el paciente va a estar con su ojo cerrado ni tratando de que ustedes le están tratando de abrir y él tratando de cerrar. No va a pasar eso si es una crisis tónico-clónica real, ¿verdad? Una epilepsia en serio. Y ven cómo acá empieza y después ya se hacen bien espiga y grandes las ondas del electroencefalograma. Y después queda con esa, ¿cómo le voy a decir?
en la fase posictal queda prácticamente plano en la actividad cerebral en ese momento porque hay como un periodo refractario a la excitación debido a la excesiva descarga que se produjo en la crisis epiléptica, ¿verdad? Y tenemos otro paciente de sexo masculino de 14 años proveniente de zona rural, segundo de 3 hermanos, no conocido portador de una epilepsia, que nació en su casa con partera, tardó en llorar, se presume que tuvo una hipoxia fetal y su madre dice que en ocasiones suele presentar episodios de quedarse callado y no responder, pero que se recuperaba enseguida y entonces le consideraba como que era un distraído. Ingresa a la urgencia por dolor de cabeza, vómito e inicio de convulsión tónico-clónica generalizada horas antes, pero con recuperación de la conciencia en forma plena luego de cada crisis. Se le hace un estudio del líquido cefalorraquídeo que resultó normal, así como la tomografía de cráneo, pero en el electroencefalograma hay puntas ondas generalizadas al momento de la crisis, o sea que es una crisis en serio, ¿verdad? Durante la estancia hospitalaria tiene varias crisis tónico-clónicas, por lo que recibe varias dosis de diazepam, que es una benzodiazepina que se usa cuando uno está con la crisis. Se puede usar benzodiazepina, se puede usar diazepam, midazolam, que es otro. Y luego una dosis de carga de fenitoína o difenilidantoína, que es otro medicamento anticonvulsivante, seguida de un mantenimiento. Al no tener buena respuesta, el paciente siguió convulsionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sedarle al paciente, hay que hacerle una sedación profunda y entonces se le intuba y se le coloca en asistencia respiratoria mecánica para iniciar midazolam en infusión. Como las convulsiones no ceden, se hace entonces tiopental a dosis máxima, con lo cual ceden las convulsiones y desaparecen las puntas del electroencefalograma. ¿Qué pasó? Que el paciente hizo un estatus epiléptico, un estado de epilepsia continua, y eso es grave en el sentido de que va a producir daños a la larga a nivel neuronal. Entonces hay que tratar de, cuanto más convulsiona el paciente, más deterioro cognitivo va a tener a la larga. Entonces tratar de que ese estado epiléptico refractario pase, ¿verdad? En este caso, la única forma que pudieron hacer pasar fue ya con lo máximo que era el tiopental, que es un anestésico general, ¿verdad? Yo una sola vez en mi vida tuve un paciente con estatus epiléptico que no pasaba con nada y que tuvimos que hacerle tiopental, intubarle, y realmente es algo desesperante. Era una señora mayor y no paraba de convulsionar. ¿Y qué es lo que pasa qué pasa durante ese momento de la descarga? Hay un aumento del potasio y una disminución del calcio extracelular, con aumento de la excitabilidad neuronal, liberación de neurotransmisores, alteración del metabolismo celular que va a producir una disminución del pH local, va a entrar en acidosis esa zona, alteración del metabolismo oxidativo, pueden haber aumento de los radicales libres, aumento del flujo sanguíneo cerebral en la zona afecta con un aumento del consumo de glucosa. Puede darte, si esto no se soluciona, el paciente puede entrar en edema cerebral y por todo esto llevar inclusive a isquemia, ¿verdad? Como dice acá. La hiperventilación, apnea, el aumento de la presión, la disminución de la ATP, todo esto, el aumento de la PCO2, disminución de la PO2 a nivel cardiovascular, con aumento del lactato, la glicólisis aumentada, que va a dar un aumento de la glicólisis anaerobia sobre todo. Todo eso va a producir eventualmente o un sangrado o una... debido a la que puede llevar todo esto a una necrosis y a una afectación importante y una injuria cerebral importante, ¿verdad? Por eso que la convulsión, nadie quiere que el paciente convulsione, ¿verdad? Entonces, es importante tratar de solucionar la convulsión lo más rápido posible. En los niños, como le digo, cuando es algo febril, tiene buen pronóstico y no se produce todo esto, pero tampoco podemos dejarle convulsionar por hora, ¿verdad? Hay que tratar, hay convulsión, bajar la fiebre lo más rápido posible. Bueno,
A ver un poco, clasificación de las epilepsias. ¿Cuáles eran? Vocal y generalizada. Vocal, generalizada y desconocida, ¿verdad? Y que la crisis epiléptica provocada, ¿qué era? Está la provocada, la no provocada. La provocada era la que tenía una causa, la no provocada es la que aparecía de la nada. ¿Y por qué es importante la diferencia? Porque de acuerdo a eso vamos a hacer el tratamiento, ¿verdad? En la no provocada se hacía drogas antiepilépticas y en la provocada se trataba la causa. Eso. Profe, la no provocada era cuando había enfermedad de base como tal, ¿cierto? O sea que sufre de epilepsia como tal. Sí, así mismo. Ok. ¿Y los neurotransmisores excitadores cuáles eran? Glutamato, Sí, calcio. sí, Y los Acetilcolina, sí, serotonina. dopamina también. también. Muy bien. ¿Y los inhibidores? GABA, glicina. Y cloruro, ¿verdad? El cloro, ¿verdad? Entonces, y cuando se produce un aumento de la excitación con respecto a la inhibición o la pérdida del anillo inhibitorio, ahí es cuando se producía la epilepsia, ¿verdad? Parece que se inspiró la jefa. Otro caso. Niña de 2 años que fue diagnosticada con infección urinaria, se le inicia medicación por vía oral, antibiótico, antipirético y vuelve a su casa. Este ya vimos, ¿verdad? Esta no era la nena que tuvo 39,2, que hizo su convulsión tónico-clónica, que es llevada a la urgencia. Sí, se le estaba bañando y se le hizo su medicamento, ¿verdad? Y la causa de su convulsión en este caso, ¿cuál era? Era provocada, dijimos, ¿verdad? Provocada. Era provocada. Breve mecanismo, ¿qué dice? Breve descripción del mecanismo de inicio y propagación de la convulsión. Tenemos entonces que se inicia la descarga o despolarización, hay una sincronización de la descarga con el reclutamiento de otras neuronas y propagación de la descarga. Todo debido al evento desencadenante, que en este caso fue la fiebre, que dio la cascada epileptógena con cambio en la estabilidad de las neuronas y le llevó a esa criatura a convulsionar por la fiebre, por la hiperexcitabilidad, hipersincronización y la propagación de la transmisión, ¿verdad? Que me da un aumento del reclutamiento de neuronas vecinas y con pérdida del anillo inhibitorio, que es lo que produjo, que es donde ahí se produce realmente la liberación, que hace que se propague todo, ¿verdad? Esto era lo normal y lo que pasaba en la epilepsia, ¿verdad? Que es la activación hipersincronizada, la propagación, el reclutamiento de nuevas neuronas vecinas y la pérdida del anillo inhibitorio, que normalmente la persona que tiene un cuadro febril normal no hay el anillo inhibitorio está presente y no hay una hipersincronización de la activación, ¿verdad? Bueno, y eso es con respecto a las, ¿cómo se llama? A las epilepsias o a las crisis convulsivas. Ya no se le dice más convulsión, ¿verdad? Pero bueno, ataque. Así le va a decir el paciente. Profe, Eh, yo tengo una pregunta. sí. Entonces, profe, por ejemplo, si yo voy por la calle y le veo a una persona que tiene una crisis epiléptica, que se cae, lo único que yo puedo hacer es, por ejemplo, ladearle la cabeza y sacarle, por ejemplo, todo lo que le pueda apretar, por ejemplo, si tiene corbata, sacarle eso y permanecer a su lado hasta que le pase su crisis, ¿verdad? O sea, lo que vos podés hacer es sacar lo que le puede lastimar de su alrededor y ponerle de costado por si eventualmente llega a vomitar en ese momento. No meter el dedo para que él no no se muerda la lengua porque te va a morder el dedo. Y como decir, más que eso no podés hacer en ese momento. Llamar en ese momento al 141 o al 911 para que ayuden a ver si hacen algo, ¿verdad? Pero hasta ahí. Otra cosa no podés hacer porque no nos vamos un poco en nuestro bolsillo con Vía Solar ni con diazepam. Profe,
Y Pero- una vez perdón, no sé qué. No, adelante, compañero. Gracias. Una vez terminada o sea, si la persona termina de convulsionar en 1 o 2 minutos, 1 minuto, igual tiene que ir a consultar o cómo es. Generalmente si el paciente convulsionó, tiene que consultar. ¿Por qué tiene que consultar? Porque algunos pacientes que eran luego consumidores de medicamentos para la epilepsia dejaron su medicamento o dejó su medicación y ahí es donde empieza a tener su convulsión. Pueden mandarle a la doctora Fabi, pueden mandarme a mí, al profe Carlos, a cualquiera le pueden mandar su seminario para que le controlemos. Profe, yo tengo Sí. o sea, dos preguntas tengo sobre la ausencia. Ah, Una persona que tiene ausencia después de terminar la crisis, digamos, o sea, bueno, la crisis epiléptica, ¿ellos se dan cuenta que tuvieron esa ausencia o no. en realidad después como que borran cassette? Sí, así mismo es, borran cassette. No, en ese momento ellos, cortaste la señal de wifi y después empezó a traer la señal de la nada. Y el wifi no se dio cuenta que cortó, ¿verdad? Y lo mismo ese paciente con crisis de ausencia, ni se percató, ¿verdad? Que él tuvo esa ausencia. Si vos Y, estás ahí, le decís, vos tuviste esto, te pasó esto, entonces ahí el paciente se va a empezar a dar cuenta o se va a preocupar, pero a veces ni se dieron cuenta. Pasó y y, chao. y ahora mi segunda pregunta es, ¿cómo te das, en el caso de la paciente que vimos en el caso clínico, ¿verdad? De la mamá del nene de 14 años, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta de que estás frente a una crisis de ausencia y no, o sea, no confundís con una persona distraída, ¿verdad? Como le había pasado a la señora. O sea, ¿qué sería un signo que a vos te diga, esta persona está pasando por ausencia, aparte de que se quede colgado, ¿verdad? Y se quedó colgado. Lo que pasa es que la mamá, en su ignorancia, no supo diferenciar que su hijo no es distraído, sino que su hijo en ese momento se borró, se reseteó, no estaba conectado, no estaba enchufado, no, es que estaba distraído. Cuando vos estás distraído, yo te hablo y te digo, che, Juan, vamos a salir pero esta noche. Y vos me decís, ¿qué? Me decís, ¿verdad? Estabas distraído, pero escuchaste que te hablé. Pero después, si yo te estaba hablando y vos ni siquiera ni mu dijiste y te quedaste mirando fijamente, mirada fija, perdida, no conecta, fácil e inexpresiva, ese paciente se desenchufó. Ahora, Y, si vos escuchaste o ladeaste la cabeza, ahí sí sos un distraído o un embotabú, ¿verdad? Qué sé yo, cualquiera de las dos cosas. Pero no una crisis de ausencia. La crisis de ausencia del paciente, su cara lo cambia porque como que ¡pum! Se desenchufa, se quedó sin expresión su cara, se quedó con la mirada perdida y lo que tenía en la mano se le cae. O lo que estaba haciendo, ¡pum! Deja de hacer. Y de repente de la nada empieza otra vez a andar, ¿verdad? Como esos robots que se le acabó la pila. ahí ni al contacto físico no reaccionan, por Ni ejemplo, al así que si contacto, le ni al pinchás o contacto. algo así. Sí, Ah, no, ni ya al entiendo. contacto no. Ya, profe. Gracias, profe. Bueno, estamos entonces. Profesora, Sí. yo tengo una duda, es con respecto al parcial de la otra semana. ¿Sería, porque todavía tenemos la duda, sería virtual o presencial? Hasta ahora, Álvaro, creo que es virtual. No me dijeron que el parcial va a ser presencial todavía. No. Tengo entendido que los parciales de fisiopato van a ser todos virtuales, pero no te quiero decir 100%. Ah, ya, porque creo que se había dicho lo que a partir de ahora iba a ser Todo presencial. presencial y por eso nomás. Pero vamos a ver, porque no me dijo nada nuestra jefa y vamos a estar avisando en el Classroom ahora ya, porque para que la gente que está en el interior venga, ¿verdad? Si es que tienen que venir. Sí, encima que creo que está también el tema de que luego de la clase de fisiopatología tenemos otra clase también y medio que volver de la facultad otra vez para tener la clase es muy... Por eso también está